Bien, vamos a otro tema. Tome y preste mucha atención con esto porque ante el plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre para elegir una nueva constitución, el CERVEL ha recomendado cambiar el domicilio electoral lo antes posible para poder privilegiar la cercanía del local de votación con las residencias de las personas. ¿Qué otros consejos nos entregan desde el organismo para los comicios electorales que van a ser obligatorios además para la ciudadanía? Lo vamos a profundizar con Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Muchísimas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, muy buenos días, a su disposición. A ver, lo primero, ¿hasta cuándo hay plazo para poder hacer este cambio de domicilio que en esta oportunidad, entiendo, va un paso más adelante para acercar lo más posible las elecciones a los domicilios de las personas? Por eso también es súper relevante este proceso. Sí, efectivamente, mira, en este momento se tramita con bastante urgencia un proyecto en el Congreso, ya se aprobó por unanimidad en el Senado, le falta a la Cámara de Diputados, último trámite, y ese proyecto que hace aplicable la ley de acercamiento al local o asignación al local más cercano al domicilio también establece un cierre para el 1 de mayo. O sea, el 1 de mayo sería el último día en que las personas pueden cambiar su domicilio electoral. Y es muy importante que lo hagan a tiempo, porque, como tú decías, el plebiscito es obligatorio en este caso, y además se le va a asignar a ese domicilio electoral el local más cercano al mismo, ¿ya? Entonces, las personas tienen que entrar a la página web del CERVEL, miconsulta.cervel.cl, y revisar qué domicilio electoral tiene y modificarlo en la medida que sea necesario, que no sea el que le corresponde o esté desactualizado. Andrés. Muy importante, personas que tienen el domicilio desactualizado lo actualicen, ¿ya? Porque así evitan dos problemas, una multa por no votar, digamos, y otro que se le asigna un local cercano. ¿Cuál es el criterio de cercanía? Porque a lo mejor hay gente que nos está viendo y dice, mira, igual no me queda tan lejos. Hay gente que tiene que cruzar Santiago entero y por supuesto me imagino que en esos casos es bastante más evidente. Pero ¿cuál va a ser el criterio de cercanía para saber si vale la pena cambiarse de domicilio? A lo mejor no estoy tan lejos, pero podría quedar más cerca. ¿Cómo va a operar eso? Bueno, a ver, una persona que tenga que cruzar Santiago entero es que tiene el domicilio desactualizado. O sea, él tiene el domicilio en una comuna que es donde no está viviendo. Sí. ¿Ya? Ahora, dentro de la comuna, nosotros tenemos muchas comunas que están divididas en circunscripción electoral y antes se le asignaba a cualquier local de la comuna porque la persona estaba incorporada en una mesa y lo que se asignaban eran mesas completas. Entonces la mesa podía tener personas que vivían en cualquier domicilio de la circunscripción electoral, que como te digo era una división de la comuna, no se le mandaba a otra comuna. Ahora no, ahora vamos a hacer, digamos, asignar primero la persona local y dentro del local la vamos a asignar una mesa. Esa es la idea que tiene esta ley y eso se hace por georreferenciación. En este momento ya se ha contratado una empresa por parte del CERVEL que se va a georreferenciar los 15 millones de domicilios electorales que tenemos hoy día en el registro electoral y también vamos a fijar territorio a los locales y vamos, en lo posible, a asignarlo al local más cercano en base a esos datos. Ahora, es muy importante que el domicilio sea real, porque si la persona tiene un domicilio de su antigua comuna y me pide y nos pide que le asignemos donde está viviendo ahora y nosotros no sabemos dónde está viviendo, es imposible hacer. Ya le voy a preguntar con cómo uno acredita y cómo hace finalmente este cambio, pero me refería o le preguntaba o quisiera profundizar en el tema del criterio de cercanía. ¿Cuál es como el ideal que uno pensara, no sé, que cada persona va a quedar a qué distancia de la casa, tantas cuadras a la redonda, que uno pudiera ir caminando a votar? ¿Cómo lo hacen también? Porque aquí van a tener que combinar aquellos que piden el cambio con aquellos que ya están en las mesas y me imagino que también hay un tema ahí con no sobrecargar algunos establecimientos versus otros que a lo mejor podrían estar más vacíos. No sé, Claro. ¿cómo combinan? Mira, es un proceso iterativo donde a cada local se le fija un territorio y se ve si la cantidad de personas asignadas está de acuerdo con su capacidad, que eso es muy importante. Si está sobrepasada su capacidad, se vuelve a achicar el territorio y se agrandan los territorios de otras, digamos, locales de votación, etcétera, y así hasta que se ajuste a la capacidad de los locales. Estamos creciendo los locales, pero no mucho, ¿ya? O sea, estamos ahí acercándonos a los 2.800 con que hemos estado operando en las elecciones del año pasado. Ya, lo que no podría pasar es que si me cambio quede más lejos de donde estoy, si hoy día no estoy tan lejos. Lógico. Ahora,
Claro, no es perfecta, de repente puede quedar un poquito más cerca de un local que otro respecto de su domicilio y él está al otro, pero siempre va a ser bastante más cerca. Era el azar. Una persona, por ejemplo, en la comuna de Providencia, que vivía en Pedro Valdivia Norte, podía terminar en el campus de la Universidad Católica, ¿ya? El campus Oriente que se llama, ¿ya? Y viceversa. Entonces, eso no va a tender a suceder. O sea, va a ser asignada al local más cercano. Probablemente esta primera vez va a ser una etapa de prueba y no va a ser perfecto, pero creemos que va a ayudar muchísimo a la gente el poder, digamos, hacer esta función para esta elección. Ya, ¿cómo debo hacer este trámite? ¿Es todo online? ¿Tengo que ir presencial? ¿Y cómo demuestro cuál es mi domicilio? Porque aquí también me imagino que el CERVEL tiene que chequear que no haya el famoso acarreo. Para esta elección a lo mejor no es tan relevante en el sentido de que vamos a votar sí o no al texto constitucional, pero cuando hay votaciones de municipios, en el fondo los alcaldes, los diputados, los parlamentarios, ahí puede ser muy importante el territorio en el que cada persona vota. Sí, bueno, como tú dices, en esta no es relevante, pero eso es parte de la ley, es una declaración jurada de la persona. La persona, en el fondo, tiene que declarar, o sea, el domicilio que le corresponde, o sea, donde vive, ya sea en forma permanente o en forma transitoria. También puede declarar como domicilio electoral el lugar donde estudia y donde trabaja. ¿Ya? Tiene básicamente 4. En el caso de los domicilios temporales, que básicamente son segundas viviendas, tiene que tener un vínculo real con la vivienda, o sea, contrato propiedad o arriendo, o ser hijo o cónyuge de una persona que tenga esos contratos, ¿ya? Ese vínculo de propiedad. Ahora, esa es una declaración jurada, y la forma de hacerlo es en la misma página del CERVEL con clave única. Entrando a la página, hoy día está donde se consulta el domicilio, en cervel.cl también está al tiro un banner grande donde consulta el domicilio y modifíquelo. Y eso se hace con clave única. Ahora, si la persona no cuenta con clave única, tiene 2 opciones: ir a las oficinas regionales del servicio electoral y también puede ir a las oficinas de Chile Atiende. Ya, ¿y esto es una declaración jurada y no tengo que presentar ningún documento? ¿O igual tengo que presentar, no sé, una cuenta de servicio de mi casa o algo así? ¿Se cree en la buena fe de las personas? ¿O se contrasta después de alguna manera? Ahora, es una declaración jurada. Ahora hay sanción legal si la persona falsea esos datos y el domicilio no corresponde, digamos. ¿Ya? Lo que tú mencionabas antes, que se hacía por las municipales, el acarreo, que eso tiene sanciones legales. Ya, y eso después ustedes tienen, me imagino, algún tipo de base de datos para cruzar información y saber si una persona, no sé, vive en Santiago y se está inscribiendo en Arica, por dar un ejemplo. Y hemos hecho denuncias en el pasado a la justicia, especialmente esto sucede en comunas muy chiquitas del norte o del sur, donde han habido muchos acarreos históricos y han habido también procesos legales y juicios, digamos, y sanciones. ¿Cuánto plazo va a pasar entre que hago mi cambio de domicilio electoral y que sé en el fondo dónde quedo, cuál es mi mesa? ¿Se cierran todos juntos estas inscripciones el 1 de mayo y luego pasa un tiempo y todos juntos conocen, o va a depender de cuando yo hago el trámite? No, se cierra todo junto el 1 de mayo, es el último plazo, ahí va a estar funcionando probablemente, aunque es un día feriado muy especial, vamos a tener funcionando las direcciones regionales y desde luego por clave única. Y después el padrón electoral se publica en el fondo 90 días antes de la elección, porque las personas pueden reclamar también ante los tribunales, tanto que la persona no esté incorporada en el padrón teniendo derecho a sufragio, o al revés, reclamar a una persona que estando no debería estar por haber perdido su derecho a sufragio. Ambas cosas son reclamables y por lo tanto el día 90 en la página web del CERVEL se publica el padrón. Ahora siempre va a estar la consulta de los datos y eso ya va a estar actualizado por ahí por el 7 de mayo. No nos vamos a demorar más de 5 días en hacerlo. Ah, ya, pero hay derecho a pataleo también, si es que hubiese algún error del sistema. Yo no sé si esto se ha aplicado antes, Andrés, y en el fondo, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto del volumen de personas que se van a tener que cambiar y entonces cruzar los datos, los establecimientos con la cantidad de gente que está pidiendo este cambio, las correcciones para que ojalá la mayor cantidad de personas quede lo más cerca posible? Ojalá poder ir a votar a pie si es que se pudiera.
Bueno, ese es el propósito, que dentro de la circunscripción electoral quede con la posibilidad de ir a votar a pie, serán algunas cuadras, pero esa es exactamente la idea. Ahora, bueno, lo vamos a hacer por primera vez, dependemos de la calidad de los datos que tenemos, por eso que es importante que las personas actualicen, digamos, y es un proceso de georreferenciación, digamos, hemos estado haciendo las pruebas, debería funcionar bien. Bueno, va a ser la primera vez, podemos tener algunos errores, pero siempre nuestra idea es ir perfeccionándolo para las próximas elecciones, digamos, ¿ya? Y tenemos, bueno, la obligación legal para hacerlo. Dependemos, ¿no es cierto?, de este proyecto, como te decía, que se aprobó la semana pasada por unanimidad en el Senado y ahora debería aprobarse esta semana en la Cámara, así espero, y ahí ya se aplica esta ley y se aplica lo del cierre de hasta el 1 de mayo, así que quedan 2 semanitas, aproveche de hacerlo, revise, ya hágalo. Además que evite problemas, porque recordemos que es obligatorio el plebiscito y si la persona, digamos, por este tipo de cosas no puede ir a votar, al no estar cerca de su domicilio, puede arriesgar una multa que no es menor. Claro, no, en esta oportunidad, incluso más que cuando es voluntario, es muy necesario saber y conocer bien cuál es el domicilio Exacto. electoral. Ahora, yo no sé si ustedes tienen un cálculo potencial de cuántas personas estarían pidiendo este cambio de domicilio, o eso es a ciegas y a tientas y vamos a ver en realidad cuánta gente responde y acude a este llamado. No lo sabemos, no, pero tenemos una capacidad de recibir todos los que nos pidan. Desde el 1 de enero que se volvió a abrir el registro ya llevamos cerca de 300.000 cambios de domicilio, ¿ya? Y esperamos, no sé, una cantidad, ojalá, superior, digamos. Hay mucha gente que lo tiene desactualizado porque se ha cambiado de lugar. Aparecen en los registros como 1.000 personas en la Antártida, ¿ya? Que eran personas que estuvieron sirviendo en la Antártida, votaron probablemente en una elección pasada, pero nunca volvieron o sea, ya regresaron de la Antártida y nunca han corregido su domicilio. Entonces, a todas esas personas la indicación es, oiga, corrija el domicilio, evite problemas. Ya, y en términos de organización, el volver a tener votaciones obligatorias, ¿cambia en algo el panorama, Andrés? ¿Es más desafiante, menos desafiante? ¿Cómo funciona ahí? Bueno, nosotros esperamos más gente votando. En la segunda vuelta presidencial del año pasado batimos récord, ya con 8.200.000 personas, nunca habíamos tenido esa votación, pero como era una elección sencilla de un voto con 2 opciones, no hubo aglomeraciones, tampoco esperamos mucho que haya en esta oportunidad aglomeraciones a pesar de ser obligatorio. O sea, la mesa puede recibir una persona más o menos en un voto sencillo como este se demora 1 minuto en votar y la mesa puede recibir 2 personas al mismo tiempo, entonces estamos hablando de 120 personas por hora y en 3 horas podría votar todo el mundo, digamos, todos los inscritos de una mesa. Así que por lo menos en esta ocasión tenemos la capacidad. Obviamente si tuviéramos una elección con esos 4 votos muy grandes, con voto obligatorio podríamos estar en problemas. Ahora, obviamente hay un factor de incertidumbre, no sabemos cuánta gente de verdad va a votar con estas nuevas normas, con la obligatoriedad. Bien, pues esperamos que sea mucho. Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral, gracias por esta entrevista. Volvamos a recalcar que las personas se pueden meter a cervel.cl a pedir su cambio de domicilio electoral para ojalá quedar mucho más cerca de lo que están hasta ahora y poder votar con menos inconvenientes en caso de que los hayan tenido anteriormente o en caso de que se quieran acercar simplemente ahora que además va a ser obligatorio. Que le vaya muy bien y que tenga un muy buen día. Bien, gracias a ustedes y buenos días. Nos vemos, buenos días.